Una cosa interesante que sucedió ayer cuando Cristina difundió su carta sobre la Corte Suprema de Justicia es que hubo una especie de coro simultáneo de todos que decían Cristina ataca a la Corte, Cristina ataca a la Corte. Cuando uno se pone a escuchar el video, la verdad es que lo que dijo fueron todas cosas que son verdad. O sea, una cosa es lo que ella pueda opinar de la Corte Suprema, que recordemos que la tiene a tiro de firma para mantenerla procesada, pero los puntos que ella fue enumerando de las cosas que tiene la Corte y de las cosas, de las aberraciones que hizo la justicia sobre las cuales la Corte no hizo nada, no hay mucho para discutir. Por eso solo queda ocultar la parte de los argumentos que dio Cristina y decir Cristina ataca a la Corte como si fuera una loca desesperada que ataca a las instituciones. Pero cuando uno hace el raconto de todas las cosas que nosotros contamos acá desde estos micrófonos, pero Cristina pone y las enumera una por una, decir, che, esto es una Corte Suprema. Queda claro entonces que el objetivo no es solo la presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados. Proteger a Bruglia y Bertuzzi, designados a dedo por Macri en la Cámara Federal, garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución. Bruglia y Bertuzzi. Recuerden que la Corte, la única vez que intervino en un per saltum fue cuando le podía tocar algo de sus propios soldados. Saltaron ahí cuando Bruglia y Bertuzzi iban a ser apartados, saltaron con un per saltum, o sea, tomaron la causa y dijeron, no, un momentito, porque le iban a sacar a 2 de sus mejores soldados. Y dijeron, no, que queden hasta que haya un nuevo concurso, hasta que se designen sus sucesores. El Consejo de la Magistratura fue uno de los de la Corte y ahora manejan, por supuesto, los tiempos de la designación. Y Bruglia y Bertuzzi, que se suponía que a fin de año tenían que irse de su puesto de camaristas, siguen estando ahí. Y son los tipos que avalaron todos los disparates que hicieron los jueces como Bonadío a la hora de armar causas armadas. Solamente por eso los deberían haber echado. La Corte no solo no los echó, sino que los protegió y no nombró a nadie en su lugar. En esa dirección es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar cómo iba a fallar la Corte de los Cuatro en la causa fraguada y conocida mediáticamente como vialidad u obra pública. Así, y con 3 años de demora, la Corte de los Cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios, rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. A la falta de argumentación jurídica y al lenguaje ofensivo utilizado, llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los 4 cortesanos como un aval anticipado para la condena, que tal como dije, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada. ¿Por qué dice Cristina esto? Porque la causa de la obra pública en Santa Cruz, cuando debió haber tenido una pericia primero, sin embargo, a todos los acusados, algunos incluso terminaron presos, los mandaron a juicio y no había pericia, y las pericias después demostraron que no había demasiado sobreprecio, y hubo un momento crucial en ese juicio que claro, lleva cantidad de audiencias y nadie lo sigue en detalle, pero en un momento dado citaron a Margarita Stolbizer y citaron a buena parte de los denunciantes que habían dicho que había habido sobreprecios y les preguntaron, ¿ustedes saben que hay una cláusula por la cual se pueden ajustar por inflación lo acordado en obras públicas? Porque en un país donde hay inflación como la Argentina, si no, nadie podría construir nada, sino que todo lo terminaría construyendo a pérdida. Y todos dijeron no. Buena parte de lo que se denunció como sobreprecios eran ajustes por inflación, ¿sí? Sin embargo, el juicio sigue adelante y hay una cuestión de sentido común. Nunca se demostró cuál era la plata que recibía supuestamente Cristina por esto. Sí, nunca se terminó de dilucidar, porque decía, por un lado se pensó que la plata estaba en el dinero que recibía Lázaro Báez, que sí está condenado por lavado de dinero, pero nunca se logró mostrar que hubiera un nexo entre la plata de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner. Con la causa Otesur y los Sauces se dijo, bueno,
la plata se la pagaban a Cristina por los beneficios que les daba con la obra pública, se la pagaban a través de los alquileres en los hoteles y en las viviendas. Eso tampoco se demostró real y además, por otra parte, hubiera sido muy poca plata para coimear un presidente. Sin embargo, la causa de la obra pública sigue adelante, incluso con estas dos salvedades. Nunca pudieron demostrar que hubiera pago hacia Cristina y tampoco pudieron demostrar que hubiera habido sobreprecios, pero la causa sigue adelante y la Corte avaló que esa causa, que es otra causa armada, sigue adelante. Se trata de la misma Corte, de los cuatro, y el mismo Poder Judicial, que le hicieron ganar multimillonarias sumas en dólares a grandes empresas de telecomunicaciones, al permitirle aumentar escandalosamente los precios de la telefonía celular y de Internet, suspendiendo la vigencia del decreto 690 que declaraba servicio público a tales actividades. Como dijo recientemente el cortesano Rosenkrantz, que fue abogado del Grupo Clarín, decir que donde existe una necesidad, existe un derecho, es una afirmación de fe populista y por lo tanto condenable, salvo claro que, como está demostrado, la necesidad sea la de sus patrones. ¿De qué está hablando Cristina acá? Está hablando del famoso decreto que durante la pandemia Alberto Fernández firmó para que los servicios de Internet y de cable fueran considerados servicios públicos y por ende tuvieran aumentos regulados. La verdad que fue una ingenuidad, porque sabiendo el poder judicial y la habilidad con la que el Grupo Clarín sobre todo maneja y tiene siempre algún juez amigo alineado con una cámara, no hace falta tener un juez amigo, tenés que tener un juez y una cámara para que después pase a la casación y después pase a la Corte Suprema. La Corte Suprema acaba de darle la razón al Grupo Clarín en ese amparo que frenó la idea de que Internet es un servicio público. Algo difícil de discutir en la pandemia. Así, bueno, cuando los pibes tenían que recibir su tarea a través de teléfonos digitales y tenían que recibir su tarea a través de computadoras, ¿quién podía discutir ya que durante la pandemia con el teletrabajo, Internet y la telefonía eran servicios públicos, la telefonía digital? Sin embargo, la Corte Suprema, contra todo sentido común, considera que esto no es así. Fue una ingenuidad del gobierno pensar que ese decreto iba a pasar. Entonces, a esta altura uno tiene que pensar también, decir, bueno, el gobierno a veces es ingenuo o hace las cosas. El gobierno, cuando digo el gobierno, digo el albertismo, hace las cosas para calmar a Cristina, pero sabiendo que esas cosas no van a generar ningún conflicto. ¿Sí? En cualquier caso, era previsible que quien había podido lo más podía lo menos. Pudieron frenar en la justicia la ley de medios, ¿cómo no iban a poder frenar un decreto? Los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal y ahora custodiados por Rosati en el Consejo de la Magistratura confirman una vez más su rol de guardianes de la impunidad macrista. Junto a Llorens, el visitador de Olivos y La Rosada salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina en tiempos de paz. La existencia abrumadora de pruebas sobre el espionaje, videos, fotos, grabaciones, testimonios, torna al fallo no solo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un peligrosísimo antecedente. Bueno, esto no merece mucho más comentario. Es un peligroso antecedente porque el fallo de la Corte Suprema, que en la práctica absolvió a Macri del espionaje a los familiares de la víctima, a ver, se les habían muerto los hijos y los estaban espiando porque los consideraban una amenaza a la seguridad presidencial. Lo que hace el fallo de la Corte Suprema en la práctica es blanquear el espionaje cuando tiene que ver con cosas que amerite la decisión presidencial. Sí, primero. Pero, por otro lado, es un blindaje a Macri y admite que los espió. O sea, ya no está en discusión si era verdad o no que había espiado a los familiares de las víctimas. Dice, sí, los espió, pero estaban bien espiados.